siguiente video vamos a resolver lo que sería un ejercicio de lo que sería la primera unidad de oscilaciones, tal conocida como los métodos, ¿no? De Física 200 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El siguiente método que vamos a aprender, y mientras aprendemos aplicamos, es el método dinámico. Siempre recordando un par de peculiaridades sobre los métodos. Varias, como quien dice, reglas, ¿no? Por ejemplo, siempre hay que estudiar si el sistema que vamos a analizar se encuentra compensado o no compensado, ¿no? ¿Qué quiere decir si un sistema está compensado o no compensado? Es que el punto de equilibrio, donde todas sus fuerzas son igual a cero, coincide con exactamente este punto cero con respecto a nuestro pivote, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas igual a aquí, va a ser igual a una sumatoria de fuerzas igual a cero. Y por ende, las fuerzas de la gravedad, usualmente, va a ser la que aquí por lo menos se va como quien diría, a contrarrestar, se contrarrestará con las fuerzas que tenga el sistema, ¿no? En este caso van a ser, por ejemplo, la fuerza del resorte, si hubiera otro resorte o si hubiera alguna otra viga o algo raro ahí, pues también contrarrestaría estas fuerzas. Entonces, sabiendo una vez si el sistema es o no es compensado, en esta ocasión, pues para aprender esto hay que aprenderlo un poquito por práctica, ¿no? Aprender cuando es y no compensado y entender bien el concepto, ¿no? Vamos a notar que este sistema, si nosotros lo dejamos caer, por decirlo así, de su punto natural, vamos a ver que este sistema se va a ir hacia abajo, ¿no? Y una vez esté abajo, va a estar como quien dice en un estado medianamente acostado, tal y como lo marca la barrita de abajo, y en ese momento, justo en ese momento, pues de esa forma podemos decir que el peso va a estar siendo compensado por el resorte, ¿no? Así que vamos a decir que mi sistema es compensado, ¿ok? Va a ser lo primero que voy a denotar, ¿no? Luego haremos un sistema que no sea compensado para que veamos la diferencia, ¿no? Ok. Sabiendo que mi sistema es compensado, ¿qué procedo? Hacer dos sumatorias. Primero, una sumatoria de fuerzas igualado a cero, porque podemos decir que en ese, tal y como mencioné antes, ¿no? En este punto, el punto de origen, el punto cero, en este punto donde está aquí, las fuerzas pues mutuamente se anulan, ¿no? Así que podemos decir que la sumatoria de fuerzas ahí es cero. Y como segundo, vamos a hacer una segunda sumatoria de fuerzas igualando al momento de inercia y la aceleración angular del sistema, ¿no? Es necesario siempre hacer esto. Si eres un alumno que de repente ha practicado muchas veces los métodos y sobreentiende que cuando un método es o no es compensado, ¿qué pasa? Pues no hay que hacerlo, ¿no? Pero si es tu primera vez resolviendo métodos, realizar la ecuación completa o la práctica completa suele o puede ser algo que obtenga muchos o múltiples beneficios. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a cero para este sistema. El sistema cuenta con una barra de longitud L, un resorte de cierta K, y también cuenta con un ángulo teta, ¿no? De inclinación. Entonces, vamos a hacer las fuerzas del torque. Estuve diciendo fuerzas, pero este es el torque, ¿verdad? El torque que está actuando en ese sistema van a ser lo siguiente. El torque de lo que sería el peso va a ser el primero, que vamos a decir que está por acá, aunque no lo marco muy bien. Vamos a hacer un diagrama aquí. Vamos a tener primero el torque del peso, y vamos a tener el torque de lo que sería el resorte. Entonces el peso va a estar por acá y el resorte va a estar por acá. Como bien aprendimos en física 100, podemos decir entonces, la primera va a ser, digamos, si mi movimiento yo lo voy a postular que es hacia abajo, y como el primer movimiento, que es el del peso, va a favor de mi movimiento estipulado para mi sistema, entonces es positivo, ¿no? El brazo de palanca va a ser L medios, por evidentes razones, y va a ser positivo. L medios, positivo, el valor de la fuerza que está actuando en ese momento, que va a ser la fuerza del peso o masa por gravedad. Ok, la siguiente fuerza de torque va a ser el torque que está haciendo el resorte hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces el resorte, obviamente, pues empuja en contra de mi sistema de mi movimiento. ¿Qué quiere decir? Que mi signo va a ser negativo. Y se encuentra con respecto al punto P, que es este punto que yo denoto por acá, que es mi punto donde yo digo que está, desde donde está oscilando, ¿no? Mi punto de pivote. Entonces estoy a L de distancia y mi fuerza es la fuerza del resorte, que se puede reescribir como K por X, ¿verdad? De esta forma igualamos todo el sistema a cero. Genial. Tenemos la primera estructura,
yo creo que pues si ustedes se ponen a hacer el despeje, obviamente van a denotar lo siguiente, que L medios más la gravedad va a ser igual a L por K por X, ¿no? Y que por evidentes razones, dado que esto se cumple, nosotros podemos asegurar o decir que nuestro sistema, pues la masa, o sea, la fuerza del peso es proporcional o igual a la fuerza que ejerce el resorte. Ok, ese fue mi paso número 1. Genial. Yo puedo hacer esto con cualquier sistema, así que es importantísimo entender eso, ¿no? ¿Qué pasa con mi paso número 2? Mi paso número 2 consiste en tomar ahora el sistema, pero igualarlo a momento inercia por aceleración angular, y aquí va a pasar algo genial. Pues personalmente es lo que hace interesante pues entender esto, ¿no? Vamos a decir que las fuerzas son las mismas, ¿no? Prácticamente, o sea, aunque estemos en movimiento, nuevamente vamos a tener las mismas fuerzas, ¿no? Por ahí, por X, igualado a lo que sería momento de inercia por aceleración angular. Sin embargo, como ahora sabemos un nuevo dato, nosotros podemos hacer una sustitución que puede ser de interés. Hay que recordar lo siguiente, ¿no? Primero, es que, ¿qué pasó después de que se movió esto hacia abajo? Cuando esto se movió hacia abajo, teníamos una X inicial y teníamos una X final, ¿ok? Eh, Depende de la notación que nosotros le queremos dar, podemos decir que pasó a ser positivo, que pasó a ser negativo, o sea, que hubo un aumento de distancia con respecto a mi origen o con una disminución de distancia respecto a mi origen. Al igual que con energía potencial, nosotros podemos posicionar donde nosotros queremos que esas cosas estén, ¿no? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Primero, que mi punto inicial era este y que mi punto final es este. Así que yo puedo sustituir sin problema alguno porque mis ecuaciones están hablando del mismo sistema. L medios por masa gravedad es igual a L por K por X inicial. Así que L por K por X inicial menos L por K por X final. Como pueden ver, ahí el signo pues, puede quedar contrapolado, puede quedar negativo, depende mucho de cómo queremos nosotros construir el sistema, ¿verdad? Y esto igualado al momento de inercia por aceleración angular. Ok, entonces podemos sacar factor común de L y de K porque es la misma para el sistema, pero X inicial se le va a restar a X final, ¿no? En esta situación, por conveniencia, podemos decir que X inicial vale 0, ¿no? Y de esa forma quedaría L por K negativo por X final. Vemos que de cierta forma ya se parece un montón a lo que siempre estamos buscando en estos sistemas, ¿no? Que sea de una u otra forma semejante a lo que sería mi ecuación o la ecuación que nosotros aprendemos en ecuaciones diferenciales, la construcción de la famosa ecuación para un movimiento armónico simple, ¿no? Que es lo que nos permite llegar a esta deducción sumamente importante, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al momento de inercia por aceleración angular del sistema. Sin embargo, hay otras cosas que nosotros podemos saber. En los movimientos o en los métodos, nosotros hacemos dos observaciones o dos aproximaciones por comodidad, ¿ok? Una, en este caso, es que el coseno de x vale 1 y la otra es que el seno de x es igual a x, ¿ok? ¿Qué quiere decir? En términos de esto, si yo, por ejemplo, L lo quisiese reescribir en términos del seno o el coseno, podría ser una sustitución para L, ¿no? O sea, no quiero tener L, que no sé cuánto vale L, pero puedo tener el valor aproximado para esa L, ¿no? Y decir que, bueno, L es igual al valor de la distancia X por el coseno de este ángulo. O pasa lo mismo para la posición final. La posición final vemos que está relacionada de un punto aquí hasta este punto acá. Tenemos el ángulo opuesto. ¿Qué puede decir? Entonces que la posición final es L por el seno de esto, ¿no? Entonces, bien importante tener en cuenta esas cualidades, ¿no? Para esta resolución. Por esta ocasión y por comodidad vamos a decir lo mismo. L por K. Vamos a sustituir posición final. Vimos que lo que se está formando es prácticamente algo así, donde X es este valor de acá, este valor de acá es teta, y por ende yo puedo saber que como es el ángulo opuesto, es el seno de teta, ¿no? L por el seno de teta. Copio L, y como decimos que seno de teta
es teta, o seno de x es x, pues ahí, pero es lo mismo. Seno de teta es teta, podemos copiar teta sin problema alguno. Igualar esto al momento de inercia de una barra. Ok, el momento de inercia de una barra hay que recordárselo más o menos de memoria, ¿no? Depende mucho de donde esté mi punto de pivoteo. En esta ocasión, como mi punto de pivote está exactamente en el extremo, vamos a decir que el momento de inercia de la barra es 1/3 de la masa por la longitud, o en esta ocasión, pues lo mismo que el radio, al cuadrado, ¿no? Y todo esto por alfa. Ok, podemos también hacer una conversión bien interesante, ¿no? En vez de escribir alfa, nosotros sabemos que la aceleración angular es también la segunda derivada de la posición, para tener pues más presente simplemente una sola variable que se pueda relacionar de cierta forma. Y lo que tenemos como resultado es lo siguiente: negativo L cuadrado de K por teta va a ser igual a 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado por teta bi'prima, ¿no? Como bien sabemos, hay que despejar, esto es importantísimo, despejar este sistema. Va a quedar lo siguiente: L se va a ir y L cuadrado se va a ir a ambos lados, ¿no? Y va a quedar K, 3 veces K, ¿no? Porque este tercio va a pasar a multiplicar, o mejor dicho, multiplicamos 3 a ambos lados. 3K entre M por teta va a ser igual a teta bi'prima, ¿no? O sea, la aceleración angular. Y esto que tenemos acá, estos señores, nada más y nada menos, es nuestra famosa W al cuadrado, que suele ser lo que nosotros percibimos o buscamos encontrar en estos sistemas. Muy importante el signo por ahí que me comí. Sin más, espero que se haya entendido. Igual vamos a hacer otro sistema que no es compensado, para poder hacer el análisis una vez más y ver qué está sucediendo en estos sistemas cuando cambia la posición de la barra de un lado a otro, cuando se le da vuelta, ¿no? Esto fue el método dinámico. Importantísimo recordar todo lo que forma parte del método dinámico, estos dos pasos de la sumatoria de fuerzas, que como le dije yo antes, alumnos experimentados, cuando ya llevas mucho tiempo practicándolo, vos podés omitir directamente estas fuerzas, ¿no? Y decir, bueno, ocurrió esto y esto, pero es bien importante recordar para tener una mejor estructura de por qué y cómo llegamos a esa conclusión.